Bien, entonces voy a empezar con el PowerPoint. Sí, fíjense. Bueno, tenemos la unidad número 4. Quiero volver a retocar esto de la clase pasada simplemente para entrar en tema, ¿sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto esto? Habíamos dicho que la planeación o planear o el planeamiento era la primer función del proceso administrativo, es la primera función básica del proceso administrativo, ¿sí? Y que, por eso dice acá, primer paso en el proceso administrativo, es la primera función básica y es la estimación del futuro. Nosotros planeamos para posicionarnos en lo que queremos lograr en un futuro. Por eso dice que el concepto que rápidamente habíamos dado es que planear se refiere al proceso de enunciar anticipadamente lo que se debe hacer, cómo hacerlo, cuándo y quién ha de hacerlo, ¿sí? Y determina a dónde se pretende llegar, qué debe hacerse, cuándo, cómo, ¿sí? En qué orden, y requiere de toma de decisiones, es decir, de tomar una decisión que significa optar entre diversos cursos de acción futuro, diferentes caminos, ¿sí? Y habíamos hablado de que había tres, cuando habíamos visto lo que era el horizonte del planeamiento. ¿Qué es el horizonte? Horizonte tiene que ver con el tiempo del planeamiento. Cuando uno planea, pone y establece los objetivos, pone un plazo, pone un plazo final en el cual se supone que esos objetivos deben cumplirse, ¿sí? A eso le llamamos horizonte. Cuando uno mira, ¿sí?, el horizonte, ve más allá, ¿sí? Horizonte o tiempo del planeamiento son sinónimos, ¿sí? Y ese planeamiento puede ser en tres plazos. Puede ser a corto plazo u operativo, puede ser a mediano plazo, que generalmente a corto plazo hablamos que puede ser en el plazo de hasta un año, ¿sí? Puede ser mensual o puede ser hasta máximo un año, en el contexto actual, que de hecho estamos en un contexto bastante dinámico actual, ¿no? En donde debemos revisar periódicamente los planes cada vez con un plazo más acotado. En un contexto también estable, el planeamiento a mediano plazo decimos que es aquel que se da hasta 3 años, por lo general, y de largo plazo, el plan a largo plazo o estructural es aquel que se establecen es el planeamiento estratégico, es aquel que se establece a largo plazo, es aquel donde se toman decisiones, se planifican para tomar decisiones vitales para la organización. Ese es el planeamiento a largo plazo, ¿sí? Y el mediano plazo también se establecen objetivos, pero ya a menor, cuando hablamos de horizonte, el horizonte es más corto, ¿sí? Un plan de mediano plazo es de acá a 3 años, a ver qué objetivos nos planteamos para cumplir. Y a corto plazo son los planes operativos, ¿sí? Son las tareas que se deben realizar para ir cumpliendo los objetivos. Ya son objetivos a nivel de la base de la pirámide, decíamos nosotros, y que deben cumplirse en el corto plazo para poder contribuir a los objetivos de mayor rango, ¿sí? Cuando hablamos de jerarquía de objetivos, ustedes van a ver en el programa, tenemos los objetivos a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Bien, y recordemos, aquí, fíjense, recordemos el concepto fíjense, de misión, porque vamos a necesitar para el práctico, ¿sí? Dentro del planeamiento, nosotros entonces vamos a determinar los objetivos, ¿sí? Hacia dónde queremos llegar y cuáles son los fines que vamos a cumplir, ¿sí? Fíjense aquí, cuando hablamos de que en el planeamiento, en esta primera etapa del proceso administrativo, vamos a determinar entonces lo que es la visión de la organización, la misión, vamos a ver que vamos a enunciar cuáles son los principios que va a perseguir la organización, ¿sí?
Entonces, recordemos el concepto de visión. Visión, como ya lo habíamos planteado, lo habíamos hablado, determina la dirección de la organización. Es decir, responde a la pregunta, ¿qué queremos llegar a ser? ¿Sí? ¿Quiero ser líder del mercado? ¿Quiero ser reconocido como la empresa más exitosa? La visión entonces está relacionada a un planeamiento estratégico, a un plan de largo plazo, al plan estructural que vimos en la filmina anterior, ¿sí? Porque pensamos más allá de lo que es cotidiano, pensamos en cómo queremos ser en el futuro, y ese futuro es a largo plazo, de 5 a 10 años como mínimo aproximadamente, y en función de eso se van revisando los planes. La misión ya es un poco determinar en qué negocio estoy, qué estoy haciendo en el mercado. Todas las organizaciones vienen a cumplir una necesidad social, si no, ¿para qué van a estar? ¿Sí? Las organizaciones, ya sean con fines de lucro o sin fines de lucro, cumplen todas una misión. Todas tienen una razón de ser en el mercado o en la sociedad. Todas cumplen una necesidad social y esa es la misión. ¿Qué voy a hacer en el mercado? Los valores y los principios ya tienen que ver con una creencia, es decir, todas las organizaciones tienen valores, tienen principios, o sea, son las características que envuelven a toda la organización. Por ejemplo, hay empresas que tienen valores de, por ejemplo, se centralizan en el cliente. Los valores de ellos es tratar a los clientes con amabilidad, atender los reclamos, brindar el mejor servicio. Es decir, son características propias de cada organización. Es como la persona, nosotros también tenemos nuestros valores, ¿sí? Nos desenvolvemos en una sociedad con principios y con valores. Bueno, las organizaciones también. Por eso dice que un valor puede definirse, dice el autor Kunz, como la creencia relativamente permanente sobre lo que es o no apropiado y orienta las acciones y el comportamiento de los empleados en el cumplimiento de las metas de la organización. Los valores pueden considerarse una forma de ideología que permea las decisiones cotidianas. ¿Sí? Ahora vamos a ver con ejemplos más adelante en el caso práctico. Y por último, entonces determinamos los objetivos. Los objetivos son los fines hacia los cuales se dirige la actividad. No solo representa el punto final de la planeación, sino el fin al cual se dirige la organización, ¿sí? Eso dice el concepto de Kunz. Y ya las metas, algunos objetivos y metas, algunos autores lo toman como sinónimos. En definitiva, la meta es un objetivo también, pero se la considera como que son acciones a corto plazo, sujetas a evaluación permanente. Lo que me van a permitir a mí es que me planteo un objetivo y, por ejemplo, mi objetivo es ser el líder en ventas durante el 2020, vender más que la competencia. Ese es mi objetivo a corto plazo. Bien, las metas que me van a ir midiendo. Las metas también es una herramienta para el control, porque si yo quiero ser el líder en ventas en el año, ese es mi objetivo, las metas van a ser más a corto plazo, es decir, para yo ser el líder de ventas en un año, supongamos que necesite vender 10.000 unidades en el año para poder ser líder de ventas, las metas, yo voy a establecer metas a corto plazo para ir estableciendo controles, es decir, que si quiero llegar a los 10.000 unidades en el año, ¿sí? Voy a tener que vender 800 unidades al mes aproximadamente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo yo establezco un objetivo más grande y para ir controlando que ese objetivo pueda cumplirse al finalizar el horizonte de planeamiento, que es anual, voy a ir estableciendo metas para ir controlando. Si quiero llegar a las 10.000 unidades de ventas en el año, yo voy a tener que vender como mínimo 800 unidades, 830 unidades por mes. Y voy a ir efectuando metas. Mensualmente voy a ir midiendo. ¿Sí? Voy a hacer una evaluación permanente. Esa es la diferencia principalmente entre objetivos y metas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? En el aula virtual habrán encontrado
que está, chicos, está un poco para repasar, la profesora Alicia colocó este paper que yo les quiero compartir aquí, que ustedes lo habrán visto. Perdón, este no es. Justo están ingresando. Bueno, les comparto. No, esperen que. Ya les comparto, espérenme, que estaba para acá. Aquí. Este mapa conceptual. El mapa conceptual que lo habrán visto, lo observan en pantalla, ¿no? Bueno, fíjense, esto está en el aula virtual. La profesora Alicia Ducica hizo un mapa conceptual, ¿sí? Donde acá vamos a ver lo que incluye el planeamiento, pero me quiero centralizar en esto. Bueno, fíjense, habla de los objetivos, ¿sí? Los objetivos, fíjense, son el punto de partida del proceso administrativo, deben definirse claramente y no en términos especulativos, deben ser conocidos, comprendidos de manera que puedan servir como medidas del éxito, del fracaso. En toda la organización existen objetivos entrelazados de manera tal que conforman una red, son los resultados que se espera obtener y surgen de las restricciones internas de la organización, de las personas que deciden y de la influencia del entorno, y el plazo es más largo que la meta. Fíjense, el plazo es más largo que la meta. Después le habla de qué es una meta, es la expresión de los resultados que se esperan en los procesos y actividades, periodos menores que los comprendidos en los sistemas. Siempre una meta se desprende de un objetivo operativo. Entonces los objetivos están incluidos dentro del fin y las metas detallan y precisan los objetivos, ¿sí? Según el nivel de jerarquía de los objetivos, los aspectos que comprenden. Acá van a leer toda la parte que es objetivo, pero yo me quiero centralizar en esta, que las metas son expresión más cortas que los objetivos determinan el camino a seguir. Y bueno, y después van a ver que le habla de lo que es la misión y lo que es la estrategia y los tipos de planes. Pero en definitiva me quería que ustedes amplíen un poco más sobre qué es meta y objetivo, ¿sí? ¿Saben la diferencia? ¿Entienden entonces la diferencia? Lo que es misión, lo que es visión, lo que es los valores de la organización, lo que es un objetivo y lo que es una meta, ¿sí? Porque ahora vamos a ir al caso práctico, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Habiliten el micrófono e interrúmpanme cuando consideren necesario, ¿sí? Fíjense, ahora vamos a ir al Banco Ciudad. El Banco Ciudad, perdón. El Banco Ciudad, el Banco Ciudad, ustedes si ya lo leyeron, es un banco que comenzó siendo un banco pequeño, ¿sí? Un banco pequeño, un banco de ciudad con clientes que, bueno, se abocaba a centralizarse en la atención del cliente, ¿sí? Si ustedes van leyendo el desarrollo del caso, el caso comienza en un salón de conferencias donde el presidente del banco, el señor Juan Aguirre, empieza a dirigirse tanto a los accionistas del banco como también al personal, ¿no? Al personal, a clientes y al personal que trabaja, al personal del banco, ¿sí? Entonces, fíjense que le empieza contando un poco la historia, que el banco comienza con el padre, ¿sí? Es un banco que ha sido familiar prácticamente, y que ha crecido en los últimos años considerablemente los depósitos, abrieron sucursales, oficinas, se incrementó, fueron teniendo éxito, dice, somos el banco de mayor crecimiento en el país, contamos con la confianza y el apoyo de nuestros clientes,
¿Por qué ha sucedido esto? Porque tenemos una manera muy especial y única de tratar a nuestros cuentahabitantes. Fíjense ustedes cómo van leyendo el caso y así tienen que ir analizándolo. Cuando ustedes van analizando y van leyendo el caso, tienen que ya ir detectando en dónde hay indicios de cuál es la misión del banco, en dónde hay indicios de visión, en donde hay indicios de valores, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos una manera muy especial y única de tratar a nuestros clientes. Cuenta habitantes significa los habitantes se supone que este banco era un banco de ciudad donde la gente de la ciudad se sentía como en su casa operando con este banco. Esos son, fíjense, acá tenemos un indicio de un valor, estos son valores. Tratar de una manera muy especial y única a los clientes, eso es un valor. ¿Sí? Es un valor que tiene el banco, ¿sí? Porque no todos son iguales. Hay algunos que quizás no tengan esta cualidad, ¿sí? Son cualidades únicas de la organización. Entonces, considerar al cliente como su mejor activo, ¿sí? Debe ser y que se centralizan en que deben mejorar día a día el servicio al cliente. Los recursos que tienen, fíjense, aspiramos a estar fíjense lo que dice acá, aspiramos a estar entre los más grandes bancos del país. Díganme si eso no es un concepto de visión. Fíjense ustedes, con leer acá están encontrando cuál es la visión del banco. ¿Qué aspiran a ser en el largo plazo? A ser uno de los más grandes bancos del país. Entonces, fíjense cómo tienen que ir analizando para que, en el caso de que esto sea un caso de examen, que puede serlo, ustedes, a medida que van leyendo y van interpretando el caso, tienen que, porque después les va a pedir lo mismo que se les pide para esto, enuncie la visión del banco, cuál es la misión, ¿sí? Entonces, de la lectura ya van desprendiendo los conceptos, ¿sí? Si les dice que aspiramos a estar entre los bancos del país, y para eso tenemos que emprender un plan para modernizarnos, está hablando de planificación. Bueno, fíjense, debemos tener cuidado de no perder nuestras características de banco familiar. Fíjense, ellos se consideran un banco familiar, eso es un principio, eso es un valor que después le pide más adelante, ¿sí? Son cualidades únicas de la organización. ¿Cómo se distingue este banco? Atención personalizada, transparencia, confianza, etcétera, ¿sí? Bueno, siempre había sido un banco tradicional, se enorgullecía por ser un banco pequeño con clientes conocidos, iba a lanzarse ahora a crecer. Fíjense que tenían un objetivo de crecer. Lanzarse ahora a crecer implicaba muchas cosas y no era tan fácil. ¿De dónde iban a sacar la gente? Bueno, empezaron a establecerse objetivos. El objetivo era crecer, hay que ver cómo. Y eso es parte de la planificación, ¿sí? Después le cuenta toda la historia de los empleados. Bien, fíjense, va contando, esto ya ustedes lo habrán leído, ¿no? Cuenta toda la historia de cómo el banco iba a crecer, cómo razonaban que tenían que ir a hacer para reinventarse, para adaptarse a los nuevos cambios del entorno, ¿sí? Para ir, obviamente que el objetivo final de toda empresa es crecer, es ser líder en el mercado en el cual se encuentra, ¿sí? Ser exitosa, ¿sí? Entonces, ¿qué les pedía el práctico al finalizar? Que por favor aplicar los conceptos de misión, visión, valor, objetivo y meta. Fíjense, la misión, ¿qué es el banco hoy? ¿Qué aspira a ser? ¿Qué necesidad se va a satisfacer? ¿Qué grupo de consumidores se va a entender o a atender? ¿Qué tecnología se va a emplear y la herramienta administrativa para realizar su operación? Después les pedía la visión, ¿a dónde quiere llegar? ¿Hacia dónde pueden ir? ¿Cuál es su estado futuro deseado? Y después les pedía como último punto, último ítem del punto 1, cuáles son o deben ser los sellos de la cultura del banco, cuáles son esos principios y esos valores. ¿Qué valores son importantes para el dueño, para Juan, para el presidente, mejor dicho, y sus colaboradores? Y después, como punto 2, le pedía que enuncien 3 objetivos que se requieren para el cambio propuesto por Juan. ¿Sí? No olvide utilizar verbos medibles, aumentar, disminuir, seguido los resultados que se espera alcanzar, y exprese 3 metas por cada objetivo señalado en el punto anterior. Entonces, si ahora vamos a la solución propuesta, ¿sí? Si ahora vamos acá a la solución propuesta, perdón.
a las soluciones sugeridas, fíjense que a la pregunta de uno, ¿a dónde quiere llegar y hacia dónde puede ir? ¿Cuál es su estado futuro? ¿Sí? La visión, entonces, la pregunta 1 me permite que determine, la pregunta 1 que determine primero la misión del banco. ¿Sí? Es decir, declaración que responde a la pregunta ¿cuál es nuestro negocio? ¿En qué negocio estoy? ¿Qué necesidad voy a satisfacer? ¿Para qué estoy? ¿Qué necesidad social voy a satisfacer en el ambiente en el que estoy, en la sociedad en la cual estoy insertado? ¿Sí? Y le decía, ¿qué es el banco hoy? ¿Qué aspira a hacer? ¿Qué necesidad se va a satisfacer? ¿Qué grupos de consumidores se va a atender? Y la propuesta era, ustedes leyendo se daban cuenta de que, ¿qué es el banco hoy? Hoy es un banco familiar, un banco que tiene una cartera de clientes que los trata como si fuesen clientes, digamos, los trata como clientes a los cuales les brinda un servicio personalizado, atiende cada necesidad de manera particular, ¿sí? Fíjense que acá la respuesta que le decía es que el banco es hoy una institución financiera pequeña que aspira dentro de 10 años a ser uno de los bancos más grandes del país. ¿Qué aspira a ser? A ser uno de los, esto le dice el práctico, ¿sí? Aspira a ser uno de los bancos más grandes del país, pero sin perder, obviamente, sus principios de un banco familiar, con excelente atención a sus clientes y usuarios, brindar un servicio ágil. ¿Qué grupo de consumidores se va a atender? Bueno, ¿a quién se van a atender? A clientes y usuarios que estén interesados en operar con el banco, ¿no? ¿Quiénes son sus consumidores? Y aquellas personas que deseen o que precisen un servicio financiero. ¿Uno para qué utiliza el banco? Y bueno, por un lado para guardar dinero, por otro lado para guardar objetos personales si uno tiene una caja de seguridad, por otro lado también para solicitar un préstamo cuando uno necesita financiamiento. Todos esos servicios brinda el banco a personas interesadas. ¿Qué grupos y bueno, qué tecnología se va a emplear? Para lograrlo requiere implementar una tecnología avanzada que permita competir en igualdad de condiciones con los más importantes bancos del mercado financiero. Y para eso debe aumentar la planta del personal y ofrecerles garantías que mejoren la calidad de vida de directivos y funcionarios. Claro, porque el banco también tenía empleados ya con cierta antigüedad que tenían miedo de ser reemplazados por empleados nuevos que manejen mejor la tecnología. Sin embargo, bueno, el banco iba a tener que pensar también en cuidar porque también es un activo valioso el personal. Los recursos humanos también forman parte, además de los clientes, los recursos humanos también es un activo valioso para las empresas. ¿Sí? Entonces, a esta pregunta, fíjense, para la misión le pedía estas 5 preguntas, las respuestas estaban en el caso. Entonces, lo que ustedes tienen que, cuando analizan un caso, primero lean las preguntas, primero hagan una primera lectura, después lean las preguntas que se les pide y ya vuelvan a releer el caso centralizándose en las preguntas que les hacen. ¿Sí? Porque las respuestas están en el caso. Y si no están, el caso va dando un lineamiento en el cual ustedes pueden hacer supuestos. Ese supuesto, mientras esté fundamentado, va a ser válido, ¿sí? Mientras sea coherente la respuesta, ¿sí? Si no dice exactamente que la misión, pero le va a dar la necesidad que satisface, cuál es el objetivo de la organización. Y si ustedes les dice cuál es el objetivo de la organización, qué necesidad satisface, qué servicio brinda, qué bienes vende, ustedes ya van a tener la misión enunciada en el caso y en la cual ustedes pueden armar el relato de la misión, o sea, transformar todos esos elementos en un enunciado, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Está, entonces, fíjense, con todos estos elementos, la misión del Banco Ciudad podemos decir que es proveer una gama de servicios de calidad orientados a satisfacer las necesidades financieras de nuestros clientes, ¿sí? Basadas en un proceso de constante innovación con un servicio personalizado, eficiente y transparente. Nuestra gestión está centrada en el cliente.
y orientada hacia la productividad y la creación de valor. Fíjense que esta es una misión ya profesionalista, ¿sí? Porque contiene todos los elementos, porque en la misión acá se está anunciando cuál es la necesidad que satisface, cuál es la razón de ser en el mercado, ¿sí? El banco, ¿para qué está? Para proveer una gama de servicios de calidad orientados a satisfacer qué necesidad, necesidades financieras, necesidades de, como les dije anteriormente, guardar dinero, atesorar dinero, como también necesidades financieras de invertir el dinero, ya sea colocando plazos fijos, o de necesidad de financiamiento a través de la obtención de préstamos. Pero esa es la misión del banco. La visión determina la dirección de la organización al responder a la pregunta ¿qué queremos llegar a ser? ¿Sí? Fíjense, ¿qué queremos llegar a ser? ¿Qué queremos llegar a ser en el largo plazo? Entonces las preguntas que se desprendían de la visión es ¿a dónde quiere llegar? ¿Hacia dónde pueden ir? ¿Cuál es su estado futuro deseado? Y fíjense la respuesta sugerida. El Banco Ciudad necesita estar entre los más grandes del país, que es lo que yo les señalé anteriormente. En el mismo práctico decía que Juan, al enunciar en la asamblea los planes que tenía, él mismo decía, aspiro a estar entre los más grandes del país. ¿Sí? Necesita estar entre los más grandes del país, puede ser el mejor, el más grande, sin abandonar sus principios, como la atención personalizada. Fíjense los valores que hay acá. Atención personalizada, acompañada del excelente servicio, por el cual los clientes se sienten como en su casa. Los clientes son digamos, se inclinan a operar con el banco porque valoran estos servicios adicionales, este valor que el banco les brinda. También puede implementar un servicio, para atender a las necesidades financieras de las empresas públicas y privadas, ¿sí? ¿Cuál es la visión del Banco Ciudad? Ser el mejor banco, basado en altos índices de calidad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y servicio. Entonces, ¿qué aspira a ser en el futuro? Yo quiero ser el mejor banco o quiero ser el líder del sector financiero. También es otra definición de visión. Fíjense que esto da sensación de que es en el largo plazo. Yo quiero ser el mejor banco. Uno no es el mejor banco de un año al otro. Para eso tiene que transcurrir un lapso de tiempo, ¿sí? Por eso decimos de que la visión da indicios de que se establece o se enuncia para el largo plazo, ¿sí? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Los principios y los valores. ¿Cuáles son los valores del banco? ¿Cuáles son los sellos de cultura del banco? Bueno, los sellos de la cultura del banco deben ser la atención personalizada. Eso eran los principios y los valores del banco. El banco se caracterizaba por una atención personalizada, buena y ágil, atención del servicio de transparencia, brindando un servicio de transparencia y confianza de los clientes, ¿sí? También para con los funcionarios, es decir, para el personal del banco. Deben primar los valores de compromiso, fíjense, valores de compromiso con el cliente, compromiso con los clientes del banco y con el personal, eficiencia, liderazgo, honestidad, respeto, servicio. Entre las normas debemos entender el servicio personalizado y amable como el mejor activo del Banco Capital. Entonces, ¿cuáles son los valores? ¿Qué es lo que se acerca al banco como sello cultural? ¿Qué normas van a seguir? Bueno, fíjense que en el mismo práctico les decía lo que el banco buscaba, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran los principios? Disponibilidad de personal para el trabajo por el bien de la institución, la actuación honesta puesta al servicio del cliente, mantener alta motivación en el trabajo, atención personalizada. Y los valores eran integridad, honestidad, productividad, lealtad, ¿sí? También puede haber otros valores que ustedes encuentren o les parezca. Después le pedía que definan 3 objetivos y 3 metas por cada uno de ellos. Fíjense, habíamos dicho que el objetivo era el fin último de la planificación. El objetivo podía ser determinado a corto, mediano o largo plazo. Y el objetivo me definía el camino que yo quiero seguir. El objetivo me determina el fin al cual yo quiero alcanzar, ¿sí? Uno de los objetivos es prestar un servicio seguro, oportuno y eficaz para aumentar la confianza y el apoyo de los clientes y usuarios.
Bueno, para alcanzar este objetivo yo tengo que establecer metas. Las metas son a más corto plazo. Son acciones que me permiten a mí ir de manera continua realizándolas y controlando. ¿Para qué? Para que si yo realizo las metas y cumplo con las metas a menor plazo, si las metas se cumplen, lo que se espera es que el objetivo al finalizar el horizonte de planeamiento también se cumpla. Es decir, para yo cumplir con el objetivo de prestar un servicio seguro, oportuno y eficaz, bien, ¿qué voy a realizar? ¿Qué acciones voy a emprender a corto plazo, a más corto plazo? Voy a ofrecer acompañamiento gratis, seguro. Por ejemplo, puedo ofrecer acompañamiento gratis y seguro al momento de retirar grandes sumas de dinero. Por ejemplo, garantizar la confidencialidad y reserva sobre los depósitos de los clientes. Acá ustedes tenían que un poco usar la imaginación, ¿sí? Si yo quiero mi objetivo es prestar un servicio seguro y eficaz, oportuno, para que el cliente aumente su confianza hacia mí, ¿qué le puedo ofrecer para que el cliente, para cumplir este objetivo? Bueno, voy a ofrecer qué acciones voy a realizar. Voy a ofrecer acompañamiento, como lo dice acá, al momento de retirar grandes sumas de dinero. Bueno, un policía o alguien va a acompañar a la persona cuando extrae grandes sumas de dinero de la caja. Voy a garantizar la confidencialidad y reserva sobre los depósitos de los clientes, que eso ya es por ley, ¿no? La confidencialidad de los bancos. Voy a crear una oficina de quejas y reclamos para que cuando el cliente se sienta que no estoy cumpliendo con el objetivo que prometo, tenga la oportunidad de recibir una queja y atender esa queja, para tratar de qué, de que atendiendo la queja puedo subsanar ese error producto de la queja, por el cual surgió la queja, ¿sí? Otro objetivo es lograr agilidad en el servicio de atención al cliente, reduciendo los tiempos de espera en los diferentes procesos. Fíjense, puede ser otro de los objetivos. Para lograr agilidad, y bueno, ¿cuáles son las metas? Voy a adquirir tecnología para flexibilizar las operaciones, voy a dar respuesta a los requerimientos dentro de las 24 horas. ¿Para qué? Para que si yo quiero demostrar agilidad en el servicio de atención al cliente, ante una queja voy a tener que responder dentro de las 24 horas. Eso es una meta. Si yo tengo un servicio de call center que no responde la queja en 24 horas, ahí no estoy cumpliendo con una meta. Si no cumplo con esa meta, difícilmente cumple con el objetivo de lograr agilidad en el servicio de atención. Si el cliente espera 5 días que yo le responda una queja, evidentemente el cliente, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir de que no le están dando la importancia, no son ágiles. Este banco me quejé y me respondieron a las 5 días. Me quejé por Facebook, hice un reclamo por la red social, que hoy es muy común en las empresas, y vieron que las empresas, muchas, tienen personal especializado que responden automáticamente, ¿sí? Para dar una respuesta a ese cliente, para que sepa de que el cliente, de que la empresa atiende los reclamos. Entonces, fíjense cómo esta meta ayuda a que en el plazo de planeamiento establecido, por ejemplo, en el año, yo pueda lograr el objetivo de brindar un servicio ágil al cliente. Fíjense, una meta es disponer de más cajeros automáticos que atiendan las necesidades. Obviamente, ante fechas claves de cobro de sueldo por ejemplo, del personal de la administración pública, vieron que se agolpan en los cajeros automáticos y muchos se quejan de que hay pocos cajeros automáticos. Bueno, por ejemplo, una de las metas sería brindar mayor cantidad de cajeros automáticos, invertir en cajeros automáticos para que el cliente no tenga que esperar y no tenga que realizar largas filas para cobrar su dinero, para extraer su dinero. Por ejemplo, eso es una meta que va a ayudar a cumplir con el objetivo de que el cliente sienta agilidad, de que le brinde un servicio ágil, ¿sí? Tener horarios extendidos en los cajeros humanos para la atención de excepciones. Fíjense cómo ahora con este tema de la pandemia, los bancos para pagar a los jubilados han abierto los días domingos. Por ejemplo, eso es una meta. ¿Cuál era el objetivo? Primero, evitar que los jubilados, que con la situación actual es personas de riesgo, se agolpen a cobrar. Bueno, ¿qué se hizo? Bueno, se estableció atender los domingos, después otra meta fue dividir los días de cobro de acuerdo a la terminación del número de documentos.
Fíjense, todas esas son metas que se establecieron para cumplir el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Evitar la aglomeración de personas, que todos vayan juntos a cobrar. Para eso establecimos distintas metas. La meta de hoy es que solo vengan a cobrar los DNI terminados en 1 y 2, por ejemplo. Fíjense cómo aplicando a la realidad actual, ¿no? Otro objetivo, por ejemplo, podría ser ampliar la zona geográfica de atención, generando mayor comodidad a los clientes. Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir oficinas, voy a abrir sucursales. Yo quiero ampliar la zona geográfica. Mi objetivo es estar en donde el cliente me necesite. Fíjense que generalmente los bancos provinciales tienen sucursales en todas las localidades de la provincia. Y justamente, ¿por qué? Porque deben atender la necesidad de la gente, no solo en la capital, sino en cada localidad. Entonces, si yo quiero ampliar la zona geográfica de atención, y mi meta va a ser abrir 50 oficinas, que de hecho, fíjense que en el caso les dice que el banco fue abriendo oficinas, 60 oficinas, ¿sí? Para ampliar la cobertura geográfica, para que el cliente, cuando necesite ser atendido, tenga una sucursal cercana a su domicilio. Prestar la totalidad de servicios en las nuevas oficinas, poner horarios de atención nocturnos si era necesario. Fíjense cómo entonces vamos estableciendo objetivos y por cada objetivo las distintas metas que son necesarias para poder alcanzar ese objetivo, ¿sí? Son acciones a corto plazo que permiten ir controlando y permiten ir determinando de que si yo cumplo con esa acción a corto plazo, lo esperable es que el objetivo sea cumplido también, ¿sí? Y eso era el desarrollo del caso, chicos. Eso es lo que ustedes tienen que poner a prueba. Cuando les piden, ustedes tienen que leer el caso, analizarlo, después desmenuzarlo y ver dónde hay misión, dónde hay